Hola, hola, espero se encuentre muy bien. En esta ocasión vamos a trabajar un poco con lo que es HTML. Y bueno, vamos a empezar a trabajar un poco con lo que sería CSS. ¿Ok? Vamos a ver en esta parte, bueno, aquí habíamos hecho un pequeño proyecto en el que pues tendríamos esto, ¿no? Lo que sería pues un heading, una imagen, un pequeño párrafo y bueno, aquí una lista, ¿no? ¿Ok? Nosotros habíamos creado este documento, que es lo que tenemos aquí. Prácticamente pues sí se ve un poquito revoltoso, pero pues obviamente con lo que sería CSS pues se puede mejorar un poco más, ya que pues nos da un poquito mejor de formato. Aquí lo primero que vamos a ver va a ser el tipo de CSS interno. ¿A qué se refiere con CSS interno? Prácticamente es ese estilo que solamente se aplica en una página. Ok, aquí pues solamente voy a aplicarlo aquí nada más, por lo cual yo puedo utilizar un CSS interno y que se llamaría como un grupo de estilos. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Simplemente en mi head, aquí, voy a poner la palabra style. Bueno, esa, ¿no? Aquí vamos a poner style, lo que tengo acá. Abrimos y aquí adentro vamos a empezar a crear nuestras clases. Esas clases van a ser las que nos van a permitir crear estilos de CSS y los vamos a poder llamar en ciertas partes que nosotros necesitemos, sin la necesidad de estar haciendo todo esto, ¿no? De estarlo poniendo acá. Si se fijan, pues aquí se ve pues todo un poco desacomodado. Aquí pues se ve, pareciera que está todo junto, etcétera, ¿no? Entonces nos sirve un poco más para organizar nuestro código y pues obviamente el estilo que va a tener. Entonces aquí, por ejemplo, para crear una clase, lo que nosotros primero tenemos que hacer es ponerlo en la etiqueta donde la vamos a aplicar. Ok, vamos a suponer que esta parte, bueno, la vamos a comentar aquí. Vamos a copiarla y la vamos a poner aquí arriba como un comentario. Ok, acá. Ahorita lo vamos a dejar así. Vamos a ponerla así. Ok, vamos a ponerla acá. Aquí vamos a ponerlo como comentario. Ok, ahí estaría. Ok, entonces, pues prácticamente todo esto que yo tenía acá, que había aplicado, lo puedo hacer en una clase. Entonces vamos a crear una. Entonces sería class. Ok, que aquí nos autocompletó y aquí adentro pues va a ir un nombre en general. Vamos a ponerle, por ejemplo, este estilo, estilo, estilo página. Vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, este es el nombre que va a tener mi clase. Ahora, si se fijan acá, nosotros habíamos comentado sobre la etiqueta style, que prácticamente ya sería un CS, pero interno, ¿no? Que solamente se va a aplicar a lo que sería, pues, esta página. Y si nosotros quisiéramos crear para más, pues ya tendríamos que aplicar un CSS externo, que ya sería crear un nuevo archivo con la extensión .css. Ok, entonces aquí adentro, lo primero que voy a hacer para reconocer mi clase, voy a poner un punto. Una vez que yo pongo un punto, voy a poner el nombre de la clase. En este caso, el nombre lo habíamos puesto que era estilo página, ¿no? Ok. Y aquí pues ponemos llaves y cerramos. Y si se fijan aquí me aparece así porque pues prácticamente no he especificado nada. Simplemente creé la clase. Pero aún no le pongo atributos. O en este caso que serían propiedades que son las que yo tendría acá. Entonces por ejemplo vamos a agregar un margin 0. Ok. Que será lo que yo tenía acá. Un color de fondo. Background color. Y vamos a ver qué color tenía. Que es este que tengo acá. Vamos a copiarlo y vamos a ponerlo acá. Ok, bueno, esto lo vamos a borrar. Y bueno, vamos a ver aquí nuestro documento. Y si se fijan, cuando actualicemos tendría que quedar de la misma forma, no tendría que cambiar nada. Porque pues prácticamente lo único que hicimos fue ponerle en una clase. Que si se fijan, una vez que actualicé, pues prácticamente no cambió. Porque lo único que hice es que los atributos los puse en una clase y la clase la llama aquí.
¿Cuál es la ventaja con esto? Es si yo quiero aplicar nuevamente todo esto en alguna otra parte, pues simplemente llamo a la clase sin la necesidad de volver a poner todo esto aquí como un style aquí, ¿no? Entonces, si se fijan, pues esto está mucho mejor organizado. Entonces, pues eso lo podríamos estar haciendo con todo. Por ejemplo, vamos a agregar otro aquí que diga, por ejemplo, estilo H1. Lo ponemos acá y vamos a agregar todo lo que yo tengo acá. Ok, bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande acá. Y vamos a agregar, a copiar desde aquí hasta acá. O bueno, es más, vamos a poner uno por uno. Crear un margin top. Fíjense el que tenía acá. Y teníamos que era de 15 píxeles. Ok, también teníamos un margin bottom que también era de 15. Alineamos el texto. Aquí lo vamos a poner centrado. Ok, el tamaño de la fuente, que será con un font size. Aquí le vamos a poner pues 40, que es lo que yo tendría acá. Y el color. Y vamos a ver que estaba en azul. Ok, y aquí prácticamente todo esto lo podemos borrar acá. Esto es lo que teníamos. Ok, vamos a moverlo acá. Actualizamos. Y prácticamente todo quedó igual porque prácticamente no hubo ningún cambio. Lo único que hice fue acomodarlo aquí en una clase. Mi ¿no? Entonces prácticamente lo que me faltaría aquí sería llamar a la clase. Vamos a ponerla aquí en países y la clase sería estilo H1, ¿no? Actualizamos y pues ya nos aparece de esa forma, ¿no? Que es lo que yo tenía acá, que era lo de países. Por ejemplo, si lo quitamos, para que vean, si se fijan, cambió, ¿no? Que es lo que yo tenía acá, que prácticamente así es como aparece al principio. Pero si nosotros ya agregamos la clase, vamos a ponerle estilo H1, van a ver que se actualiza. Y así es como estaba al principio, ¿no? Pero prácticamente pues aquí ya lo tenemos separado. Y si se fijan, aquí se ve muchísimo mejor, ¿no? Ya no se ve tanto en sí, tanto código, ¿no? Y eso lo podríamos hacer prácticamente con todo. Entonces así si se fijan, nosotros podemos separarlo. Aquí ponemos style. Y aquí empezamos a crear nuestras clases. Para recapitular, la clase pues es punto y el nombre de esta clase. Haremos y cerramos llave. Si dentro de eso vamos a poner nuestras propiedades. Así funcionaría con todo. Y para llamarlos en una cierta parte, pues dentro de la etiqueta ponemos class. Y aquí adentro, entre comillas dobles, se va a poner el nombre de la clase que se va a aplicar. Y todo lo que esté dentro de acá, de estas propiedades, se va a aplicar en esa parte. Y prácticamente así es como funcionaría lo que sería pues, un CSS interno. Y aplicando pues grupos de estilos con los atributos de clase.